Aburrido 212, un aburrido que se graba en la ciudad de Caraquistán, Venezuela, a las 10:45 de la mañana, luego de grandes problemitas técnicos donde todo el mundo en el chat dijo, vaya y desconecta el router, hágale un test de velocidad, pégale un ramazo a esa computadora. Pero nosotros ya finalmente logramos, como que ya quiere funcionar. Fíjate tú, mira lo que me dice en el chat, como que ya quiere funcionar. Bueno, en todo caso yo le haré una limpieza a la computadora esta semana y seguimos grabando aquí el aburrido para todo el mundo que lo va a ver en YouTube. Si no, amigos del chat de Twitch y amigos de Twitch, yo mejoraré esto para esta semana, que además tengo como propósito ponerme al día con algunas aplicaciones de Twitch. Hoy no se va a ver el chat de quienes están en Twitch en vivo porque alguien tuvo la amabilidad de escribirme a que se vayan todos radio@gmail.com y explicarme que hay que utilizar una aplicación especial para eso, un plugin, etcétera. Y por otro lado, este es un momento chévere para el podcast porque acabamos de sacar el Seriamente con Chris Andrade, que creo que es uno de los mejores Seriamente que hemos hecho. Quizás el otro que me encantó en ese sentido fue el de Iván Aristigueta, pero lo vamos a dejar gratis para lo vamos a dejar disponible para todos los niveles del Patreon. Así usted pague $2, $5, $10 o $20, usted va a poder ver el video completo hasta el 5 de febrero lo voy a dejar. Y eso de alguna manera va a hacer que todo el mundo pueda disfrutar de contenido que quizás no pudo disfrutar durante el mes de enero, en el cual grabamos Dos que se vayan todos, pero van a empezar a salir esta semana Los que se vayan todos. Y la transmisión en vivo de la grabación, según algunos, pues parece que no va a ser posible. Yo ya no sé qué hacer aquí para que esto camine, porque no sé qué se está chupando la transmisión. La transmisión en el network está bien, pero bueno, debe sacar a todos de su red. Pero es que tenemos 95. Hermanos, miren, disculpen que haga esto, pero para los que están escuchando el podcast, pero este es el tipo de cosas que llega un momento en que uno tiene que dedicarle más atención a la computadora que al contenido que uno tiene que dar. Uno tiene que dedicarle más atención a los medios. Tengo que aprender a twitchar y luego tengo que aprender los nuevos elementos de Instagram y tal. Lo lamento, pues ya esto se resolverá. En este momento ni siquiera estoy utilizando Wi-Fi, estoy conectado directamente y usted me está escuchando esperando que yo haga lo que tengo que hacer, que es el menú. Muy bien, en esta semana, ¿quieren medir los niveles de locura en las redes? Vean lo que le responden a la familia Montaner. Después de cuántos seguidores eres responsable por el otro, Jordan Peterson versus Russell Brand, en un debate interesante. Cuando Black Lives Matter y Blue Lives Matter no saben qué hacer con una noticia porque todo el mundo está involucrado. Quieren hablar con el tipo que casi acaba con el mundo y tenía un bigotico como rarito. Bueno, ahora lo pueden hacer gracias a la inteligencia artificial. Pueden chatear sobre cuál es su película de Disney favorita. Brasil y Argentina le echan un ojo a una moneda que no dependa del dólar, sino de su propio banco central. Porque yo siempre lo he dicho, eso es lo que le hace falta a América Latina. Otro banco central y una réplica de la pirámide de Giza, por supuesto. Un robot abogado ya no puede ejercer en California, pero puede trabajar para el gobierno chino. Por fin, alguien que no es un comeflor me dice lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Dejemos finalmente de hablar de qué quieren los jóvenes y hablemos de qué quieren los abuelos porque llegó su era. BuzzFeed vota unos cuantos periodistas, compra una app para que haga su trabajo y sube su cotización en la bolsa. Si tomaste alguna decisión de inversión usando algo que leíste en CNET como cientos de miles, ojo que ese artículo no lo escribió nadie. ¿Qué tan poderoso es el primer ministro de la India? Pues pregúntenle a Elon Musk, que sacó un video a petición del gobierno. No sabía que este tipo que defendía la libertad de expresión era tan sensible al gobierno de la India. Y pregúntaselo también a YouTube. Yo no soy escaparate de nadie. Aquí les digo lo que dijo el tipo de la Pfizer cuando no lo estaban editando. ¿Qué tienen en común las cripto y ese préstamo que te salió rapidito? Una cosa llamada inclusión predatoria. Tu router permite que tus vecinos te vean a través de las paredes. Bueno, el mío ni siquiera me permite transmitir tranquilamente esto, pero bueno, aquí vamos. ¿Qué pasa cuando el periodista no da positivo para dopaje, sino para embarazo? En un ejercicio de empatía, asomémonos a la vida de un padre que vive en el closet de sus hijos. ¿Con cuál hoja de Excel se saca la cuenta de lo que se le paga a indios, afros, etcétera, por lo que le fue robado? El crimen en Algeciras, España, y el debate sobre los inmigrantes que no debería ser debate. Y en el extra... Señores, he consumido. Y esto fue lo que le pasó a mi cerebro cuando consumí. Esto es...
aburrido. Me encanta que la gente en Twitch me escribe en este momento. Yo creo que lo que pasa con la transmisión es que hay algo como limpiando un buffer, porque sucede en un patrón. Mira, Lab, me tienes que explicar eso, me lo tienes que mandar, me tienen que decir qué es lo que tengo que cambiar para que eso no ocurra, porque aquí, según la gente de OBS, estoy utilizando el 0,3% del CPU, estamos transmitiendo 3.500 megabytes, y ustedes que son los usuarios que conocen del asunto, pues me dejan a mí loco cuando hacen esas afirmaciones como que hay un buffer. Y yo, ¿qué buffer? Ni qué buffer, chicos. Miren, esto va a arrancar hoy hablando nada más y nada menos que de farándula, pero primero quiero agradecerle a la gente del Patreon que se afilió en la última semana, porque gracias a ellos es que nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. Usted lo puede hacer también en patreon.com/profesor Briceno, y la semana que acaba de transcurrir se inscribieron Luisa Teixeira, José Alexander Freitas, Brian Merchán, Daniela Pérez, y les agradezco enormemente su participación en esto y sobre todo a toda la gente que ha enviado artículos. El artículo con el que quiero comenzar es un artículo llamativo, es un artículo que no puedo dejar de pensar que estoy utilizándolo como clickbait para que la gente, mira, Briceño va a hablar de farándula, me encanta, esto es precisamente lo que yo quería, pero no. Se trata de Camilo, el esposo de la hija de Ricardo Montaner, si no me equivoco. No estoy ni orgulloso ni apenado de no saber muchos de los datos farandulísticos de esto, pero emitió una respuesta y caí por un rabbit hole al parecer una cantidad, que sí, era una cantidad considerable, pero siempre, y yo puedo hablar de eso, siempre puede uno abstenerse de simple y llanamente contestarle a esa gente. Pero recibió una cantidad de respuestas y de comentarios sobre el hecho de que se ha hablado de su relación y de que querían que su hijo fuese no binario y que no le iban a reconocer el sexo hasta que hubiese nacido. De hecho, en el live que hago los jueves, en ese live de los jueves, yo recibí una pregunta sobre qué opinas, sobre que esta gente esperó, y debo reconocer, esta gente está esperando a que nazca el hijo para, esta gente no va a darle sexo al hijo hasta, y yo lo di por sentado que era así. Y qué bueno que Camilo lo aclaró. Así que quizás también estoy leyendo esta noticia que no entra dentro de ese pocotón de noticias que yo considero que hay que tenerles el pulso opuesto. Esto es algo que usted puede que no escuche, pero me va a servir para introducir un clip que me fue enviado por, si no me equivoco, Nereo Mendoza, de Jordan Peterson con Russell Brand. Russell Brand, para quienes no lo saben, en este momento tiene una audiencia brutal, sobre todo en Europa. Y Jordan Peterson está siendo cuestionado, inclusive se está hablando de revocarle su licencia como psicólogo en Canadá por un comentario que hizo sobre una actriz que hizo una transición a hombre, y el comentario que le hizo, entre otras cosas, utilizando su nombre como mujer, lo cual se considera su nombre de muerto, no tengo muy claro qué es lo que se considera, pero en todo caso, me va a servir para introducir ese debate y hablar de algo que sí considero muy importante. En este caso, responde Camilo diciendo: hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación. Me encanta el uso de intensidad, porque intensidad es la palabra o el eufemismo que uno utiliza para decir odio. O sea, has recibido odio. Y de los medios de comunicación y sobre todo los programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria. El caso es que respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, dice aquí Camilo, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació no sabíamos su sexo. Entonces, algunos consideran que esto es: mira, claro, lo que pasa es que te pasó como Disney, que te pusiste súper woke, te pusiste súper liberal, te pusiste súper loco y después viste que estabas perdiendo audiencia y entonces ahora estás reculando. Yo, honestamente, no sé cuál es la verdad, porque no sé qué hablaron ellos antes. Sí sé que fue bastante público su embarazo, en eso estoy absolutamente claro, pero en el caso de
esta noticia, lo que llama la atención es que la gente está súper sensible a este tema, porque para los que no lo saben, porque hay muchísima gente que no lo sabe, hay quienes dicen que hay una agenda de la comunidad LGBT y ciertamente hay una vocería fuerte por parte de quienes se han tomado a pecho el ser activistas de derechos LGBT y hacen cosas maravillosas, pero también hay quienes se han ido de maraca. Cuando hablo de ido de maraca les puedo remitir al aburrido en el cual hablamos de El Mundo Extraño, la película de Disney que, aunque esa no fue necesariamente la razón de su fracaso en taquilla, la película de Disney donde hay una presidenta lesbiana, el protagonista es gay, adolescente y es afro, el matrimonio es birracial, aparece un tipo que vuelve del pasado y lo recibe su esposa con su nuevo marido, como que van a dar a entender que iba a haber un poliamor. Es decir, hay un exceso de vamos a chequear todas las casillas. Vamos a poner todas las casillas de que esto es, ¿sabes? Un poquito como lo que decía la gente sobre la vicepresidenta estadounidense, ¿sabes? Que es negra, pero a la vez es, lo que le falta es ser lesbiana, tiene por ahí un poquito, sabe español, estaba en el gobierno, pero ha estado en tal, fue fiscal de distrito, pero a la vez ese afán por quedar bien con las tribus, pues por supuesto trae consigo complicaciones. Yo creo que, sin embargo, lo interesante en el caso de este comentario y de esta aclaratoria que hace Camilo aquí, yo creo que lo verdaderamente interesante es el tema de que esto es un asunto sensible para muchos por sus hijos y porque estas son figuras públicas que están apareciendo en Disney, en un canal en el cual la gente deja a sus hijos sin supervisión y no se les puede culpar necesariamente. Yo sé que la gente está diciendo, pero Briseño, tú no eres el que dice a cada ratico que la gente no puede dejar solo al niño en el televisor, o por lo menos no puede creer que el niño va a consumir solo los contenidos y que uno tiene que hacerse responsable. Sí, por supuesto. Por supuesto que estoy absolutamente claro en ese tema. Pero en el caso de Disney hay una oferta de family friendly. Hay una oferta en la que le dices a la gente, esto es family friendly. Cualquiera puede venir para acá y cualquiera puede sentarse a ver nuestro contenido y tú puedes estar con tu familia y ver el contenido y todo sale bien. Bueno, cuidado. Yo soy de los que digo, uno tiene que ver que están viendo sus chamos, por supuesto. Pero a la vez, no puedes culpar a la gente que dice, bueno, de repente yo estoy viendo mi hijo de 11, 12 años está viendo un reality y le parece súper cool esto que puede darse a entender como este reality, se pone a seguir en Instagram o en la cuenta de Instagram de los amigos, o a seguir en redes, o a seguir en el navegador de su computadora cuando tú crees que está haciendo la tarea, y entiende que esta gente le está dando el chance de escoger su género, y el chamo puede preguntarse, pero ¿por qué mis padres, que deberían ser tan cool como Camilo y la otra, no me han dado esa oportunidad de ser yo quien escoja mi género? Y esa es la preocupación de mucha gente. ¿Qué pasa con los chamos? Y yo creo que hay una pregunta interesante que surge con todo esto, y es la pregunta de ¿quién es tu ejemplo? ¿A quién debes seguir? Y ese es el asunto que llevó a Jordan Peterson a considerar que cuando Elliot, déjame buscarlo para no equivocarme en el nombre, Elliot Gould, Jordan Peterson, Elliot Page. Elliot Page es una actriz que Elliot Page es una actriz que, vamos a ver aquí lo puedo poner. Elliot Page es una actriz que hizo la transición a hombre y lo hizo sumamente público y lo hizo fuerte en las redes. Y ciertamente, uno no puede negar que por mucho que tú supervises el contenido que ven tus hijos, ellos van a escoger quiénes son sus modelos a seguir. Quiero hacer un aparte con calma, para decir que ciertamente creo que aquellos jóvenes
niños inclusive que tengan inquietudes, tienen que ser escuchados. No pueden ser simple y llanamente apagadas esas inquietudes. Ahora, de ahí al salto a la operación es donde Jordan Peterson coloca su argumento. ¿Por qué? Porque Jordan Peterson salió a decir que esto era monstruoso, que esta mutilación, y ese fue el término que utilizó, de el actor, de la actriz, pues era algo que él consideraba monstruoso, porque, y ese es el argumento que él desarrolló, porque hay una cantidad de jóvenes confundidos en este momento ante tanta presencia en redes del tema de la transexualidad, la subida, y eso es cierto, las estadísticas de gente transicionando han subido, y han subido más allá de lo que muchos consideran que sería lo natural después de que se abre una compuerta de menos discriminación y de mayor tolerancia. Eso es un tema para otro día, que yo quisiera acumular algunas estadísticas. Pero en el caso de esta discusión, el amigo Jordan Peterson y el amigo Russell Brand tienen un diálogo, y Russell Brand le pregunta, esto me lo envió, por cierto, Nereo Mendoza, y le agradezco enormemente que me haya enviado este video. Tiene una discusión donde Russell Brand, en vez de adoptar la postura de este es un hombre lleno de odio, etcétera, dice, mira, a este hombre lo escucha mucha gente y yo quiero escuchar su lado. Y el argumento de Russell Brand es, no hay una manera menos ácida de decir esto, no hay una manera menos separadora, cortante, eliminadora de vasos comunicantes entre las partes interesadas, a saber, entre quienes defienden los derechos de cualquiera a transicionar, LGBT, etcétera, etcétera, y los que consideran que detrás de esto lo que hay es una agenda o que esto no es natural, y que además darle este ejemplo a los chamos y plantear este tema con niños es sumamente delicado, y en el caso de Jordan Peterson es un acto de sadismo el ofrecerle esta opción a los chamos. Bueno, vamos a oír, y déjame ver si tengo aquí el desktop audio en el volumen que debe ser, lo que dice un pedazo de la entrevista por un momento, para ver si, y me dicen si se está oyendo, por lo menos así se han recortado muchachos del Twitch, para ver qué dicen aquí. Ok, ahí va a hablar sobre Elliot Page. Espero que la gente del Twitch me diga si se escuchó o no se escuchó el audio, si lo tengo que subir. No lo sentí en mi monitoreo, con lo cual estoy sumamente preocupado. Y, a ver, la gente del Twitch, si me puede decir, bueno, en todo caso, lo que está comentando, en este caso, Jordan Peterson, aquí voy a tener que quizás acercar el micrófono para ver si resolvemos este asunto, es que en el caso de Elliot Page, muy específicamente, hay una estadística que acaba de salir, o un dato que acaba de salir, que es bien importante. Veamos cuál es ese dato. La clínica más grande de transformación quirúrgica en el Reino Unido acaba de cerrar. Y hay un dato importante sobre esta clínica. Aquí está. 1,000 familias de personas que fueron operadas allí, de los 19,000 niños que fueron operados allí, han lanzado una demanda colectiva a esta clínica por malpráctica. Y cuando Elliot Page mostró que se había mutilado, se había operado el pecho, obtuvo 1.7 millones de likes en Instagram. Así que la pregunta es, tú me dices que debo tener compasión, tú me dices que quizás debo hablar estos temas con mayor compasión.
Bueno, Elliot Page stepped over the line from victim to perpetrator. para mí, esta mujer se ha pasado la línea de víctima a perpetradora. Eso es lo que él siente. ¿Por qué? Vamos a oír por qué. Because when girls hit puberty, their negative emotion spikes and they develop bodily image problems because neurotic, and that would be negative emotional experience for women is extremely tightly tied to body image. And so if you're a girl who... Bueno, él hace el comentario de que las muchachas en la adolescencia son sumamente sensibles a las emociones negativas que tienen que ver con su imagen corporal. Y eso está demostrado. is undergoing the hormonal changes that are going to elevate your negative emotion, which is what happens at puberty. You're going to be focused on body image. And if you're an unpopular girl and you're awkward socially, the probability that you're going to think something's wrong with your body is almost 100% if you're female. So I can see what makes sense. Entonces dice, esto es un público sumamente sensible. Esto es un público que es bastante vulnerable y que esta persona no puede simple y llanamente creer que su post sobre la transición de género a la que decidió someterse no va a tener efectos en la audiencia. Y para mí la importancia de este debate, la importancia de la discusión sobre si una persona que tiene un público adolescente dice algo, a pesar de que es simple y llanamente un futbolista, a pesar de que es simple y llanamente un actor, una actriz, que es más difícil porque el actor y la actriz han desempeñado en algún momento un papel en el cual se convirtieron en el repositorio de la identidad de otro. Explico. Para nosotros, bueno, para cierta generación, Sylvester Stallone no es Sylvester Stallone, simple y llanamente. Ahorita lo es. Pero en su momento era Rocky. Era el underdog que se propone que él sí puede pelear con los grandes. Y esto es algo con lo que mucha gente se puede identificar. Entonces, sí, Sylvester Stallone salía diciendo, mira, si tienes que inyectarte esteroides, inyectate esteroides, no es simple y llanamente la opinión de un actor que ha hecho mucho ejercicio. Es la opinión de alguien con quien un grupo importante de hombres se identifican. Si una persona como en este momento está haciendo Bad Bunny toma una actitud en particular, el debate sobre su actitud, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no deberíamos estar viéndolos como modelo de nada, simple y llanamente como artistas. La misma discusión que en algún momento tuvimos con Shakira. Shakira no está dando un ejemplo de, mira, esta es la manera en que se maneja sanamente una ruptura de este tipo. Esta, muchachas, es el patrón de conducta sano. No, ella está diciendo, esto es lo que yo hago. Yo estoy simple y llanamente tomando la decisión de lanzarme esto y de expresar esta rabia. El argumento de Jordan Peterson es que esta muchacha no es cualquier muchacha y que cuando le llegas a un público que son mujeres adolescentes, estás llegándole a un público que está en la etapa de mayor sensibilidad a su imagen corporal. Eso, por cierto, es una de las bases argumentativas por las cuales se ha pedido a Instagram que no permita que haya un Instagram Kids y que regule cuántos adolescentes hay allí. Veamos qué le responde Russell Brand, que está tratando de encontrar un terreno común, está tratando de reconocer, mira, tú entiendes por qué la gente está bravo por esto, pero a la vez yo creo que sería bueno que la gente entendiera por qué esto está bravo por esto. Y me parece de verdad un gran aporte que hace Russell Brand tratando de darle a esta discusión un ámbito que no sea simplemente Jordan Peterson está loco y Elliot Page es una santa, o Elliot Page es una loca y Jordan Peterson es un santo. Creo que tenemos que escuchar lo que propone Russell Brand como discusión que se debe tener. Opinion that it's a powerful influencer and it's going to lead people to make
decisions that are going to be detrimental to their lives. But the evident and palpable anger, I feel, diminishes your position because now anger is in the conversation. Y ahí aparece el elemento bello de lo que dice Russell Brand. Y es que ciertamente tu argumento es válido. Esta tipa es un ejemplo para un pocotón de chamos que además están en un periodo de sensibilidad y puede llevarlos a tomar decisiones que luego terminan en las 1000 familias que están demandando una clínica diciendo mi hijo no debió o mi hija no debió ser operada, ustedes se lanzaron muy rápido y me dieron a entender que esto era normal y esto no era normal y está ocurriendo. Tengo chamos, tengo chamas que en este momento son suicidas o que me están reclamando cómo se me ocurrió a mí permitir esa decisión. Pero el argumento que hace Russell Brand es, pero lo dices con tanta ira, hay rabia en la conversación y en el momento en que hay rabia en la conversación se pierde el asunto. Creo que tú, Jordan Peterson, das una visión valiosa, necesaria, y creo que va más allá de la honestidad y de la autenticidad. Creo que la información que estás dando es importante. Y además tienes experiencia en esto. Pero creo que tu rabia crea más oposición a tu argumento y genera incapacidad para escucharlo. Y en eso estoy de acuerdo. Creo que precisamente, a pesar de que uno la sienta, uno tiene que ver cuando esa rabia, incluso cuando uno está haciendo comedia, yo que utilizo la rabia en la comedia, cuando esa rabia va en detrimento de lo que uno quiere hacer. He narrado que un momento dado a una figura política venezolana como María Corina, donde mi rabia, y pude haber hecho comedia con ella, era que, bueno, cuando un tipo hacía una cosa, decía, pero ¿por qué no hizo la otra? Y cuando otro tipo hizo exactamente lo que ella le había pedido al otro, dice, pero ¿por qué no hizo la contraria, que fue la primera que hizo el otro? Y en vez de enfocarme en la comedia que podía sacar esa contradicción, me puse histérico. Eso fue un show. Y de un momento de esos que me arrepiento, honestamente. Y la rabia le aporta, en el caso de la comedia, el ridículo de la rabia. O el encuentro de la rabia compartida ante un absurdo que merece ser denunciado. Pero la rabia, cuando entra en la conversación, y más cuando entra en la conversación de un intelectual como Jordan Peterson, a pesar de que Rusari dice, Jordan Peterson es lo que un tonto cree que es un intelectual, o creo que es un tonto que es un hombre inteligente, y ya lo he dicho, la verdad es que ese comentario, con todas las cosas que se le pueden criticar a Jordan Peterson, suena más bien como el comentario que diría una persona que quiere parecer inteligente, criticando a otras personas que creen que otros les parecen inteligentes. Pero, más allá de eso, este es el asunto. Tenemos rabia en la conversación. Rabia en la conversación. Hay un artículo, déjame ver si es este artículo que les tengo aquí, un artículo de BBC Mundo que recomiendo para buscar luego el autor en otros lugares, que se llama Richard Firth God Be Here, historiador de las emociones. Anoche lo leí rápidamente, no he tenido tiempo ni de subrayarlo para tenerlo listo para hoy. Pero ciertamente él habla de que esta crispación tribal que tenemos en este momento se ha vivido en otras épocas. Se vivió después de la Revolución Industrial, se vivió después de la Ilustración, se vivió en un momento determinado y dio paso después al nacimiento de la democracia, de la Ilustración. Cree que va a haber luz al final del túnel. Creo que mientras haya figuras que no anulen ninguno de los dos lados y digan, ajá, puedes decirme esto sin la rabia, a ver cómo lo escuchan los otros, dispuestos a hacer puentes y dispuestos a hacer algo que me parece valiosísimo por parte de Russell Brand, que es, a ver, voy a traer una anécdota de la política venezolana y los medios. Una figura en un momento determinado que cubría noticias porque no quiero dar nombres porque no es ese el asunto, que cubría noticias para un medio del Estado, ya no lo hace. Y no lo hace precisamente porque dio a entender que ella tenía una postura independiente. Fue atacada públicamente por oposición, y tanto por oposición como por oficialistas, por una parte de su postura y por haber dicho que le gustaba cierta figura de los medios. Y cierta figura de los medios consideró traerla a su programa. Pero dije, no, la gente la va a atacar. Y yo, claro, en la comodidad de que yo no estoy arriesgando mi puesto allí, me dije a mí mismo, pero es que ese es uno de los roles que a veces hay que adoptar por las circunstancias.
tienes que ser el tipo que le diga, yo sé que a ustedes les molesta esto, como estoy seguro que Russell Brand sabía que mucha gente no iba a estar contenta de que él lo trajera a su programa. Pero vamos a oírlo. Vamos a oírlo. Y esa invitación le ha costado pues, críticas de muchos, pero me pareció valiosísimo que hablara con él. Y Jordan Peterson hace un comentario también sobre la comedia y el valor que tiene el hecho de que Russell Brand utilice la comedia para introducir cosas que quizás no todo el mundo quiere oír. Y me parece muy interesante que haya por lo menos una persona o dos o tres que todavía están apostando a, ok, yo sé lo que dice el otro te suena odioso, vamos a oírlo. Eso habría que hacerlo también con algunas figuras de la izquierda y de la derecha que tendrían cosas que decirnos en Latinoamérica, pero en la crispación en la que estamos, no estamos ni remotamente preparados para escucharnos. Y yo les he hablado aquí constantemente de la dificultad de hablar, por ejemplo, de la izquierda en América Latina, cuando tú no me puedes decir que la izquierda de Boric es la misma izquierda de Lula o de, por favor, de Andrés Manuel López Obrador. O sea, esa capacidad de ver los matices me parece valiosísima. Vamos con la siguiente noticia. Esta es de The Guardian. La traigo simplemente para dejarla aquí para que vean porque esta discusión tiene otras aristas. Escocia finalmente ha colocado una pausa en que haya prisioneros transgéneros con pasado violento contra las mujeres en prisiones de mujeres. Y esto, esto viene alrededor de Isla Bryson, que hizo su transición mientras estaba preso por haber atacado más de una mujer. Y la primera ministra de Escocia ha tenido que entrar en una discusión importante porque una violadora, bueno, un violador o quien fuere un violador pasa ahora a ser una prisionera, iba a pasar a ser una prisionera con otras mujeres que se sentían pues probablemente amenazadas. Este es un problema de muchos que van a tener que resolverse alrededor de este tema. La discusión sobre los baños la tuvimos hace unas semanas en un local en el que trabajo. Claro, hay distintas anécdotas que habría que comprobar en su momento, pero una de ellas habla de que la persona no estaba, en el momento en que entra una mujer al baño, no estaba en el cubículo, sino estaba afuera acomodándose un miembro que todavía no se ha operado. Eso es una hipótesis que se puede manejar. Si eso fuese así, pues tocará en su momento hablarlo, pero es una discusión que también está en el ambiente y no puede ser dejada de lado. Así que bueno, vámonos para otra cosa. Y esto es lo que ha tenido a los estadounidenses complicados en la última semana. Ha sido desmontada la unidad especial Scorpion, donde estaban los oficiales afrodescendientes que son acusados de haber asesinado a Tyre Nichols. Y el acrónimo Scorpion es Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Operaciones de crimen callejero, contra el crimen callejero me imagino, para restaurar la paz en nuestros vecindarios. Es una unidad que tenía 50 personas que debían reducir los niveles de crimen en algunas áreas de Memphis y en este momento está siendo desmontado después de que apareció el video donde se ve a estos oficiales golpeando al señor Nichols de 29 años que moriría días después y que ha generado pues muchísima controversia con el tema racial en Estados Unidos, sobre todo después de los acontecimientos durante el COVID que nos mostraba como hombre blanco pues prácticamente asesinando a un afrodescendiente mientras lo asfixiaba y se dispararon una cantidad de protestas. Aquí es más complicado porque los oficiales son afrodescendientes. Y creo que llama la atención sobre el verdadero tema. El tema es la reforma policial. El tema es qué le vamos a permitir, cómo vamos a formar. Y esto no es solamente un problema de Memphis, es un problema mundial. La semana pasada les hablaba de traen a lo que es la Guardia Nacional, a una unidad militar, a encargarse de la seguridad del Metro de México. Ajá. Si ya el policía normal tiene, en el mundo entero se está hablando de problemas de entrenamiento para manejar ciertas situaciones, ¿qué entrenamiento tiene ya una unidad militar que se maneja todavía dentro de un coto mucho más cerrado que es el mundo militar? Estamos metidos en un rollo
Y este crimen no es interesante simple y llanamente porque, bueno, ahora son unos afrodescendientes, sino porque llama la atención, uno, de la subida del crimen en Estados Unidos. Porque la policía también, en el momento que empezaron a hablar de desmonta la policía, defund the police, decidieron que saben que hagan lo que les dé la gana. Eso ha pasado en lugares como Nueva York. Y tienes una evidente necesidad de esta gente hay que entrenarla mejor. Porque le estamos dando un poder enorme. Y a la vez tenemos que darles un poder. No podemos desmontarla. Pero no podemos darle todas las responsabilidades que se les dan. Hay una cantidad de cosas que tienen que hacer trabajadores sociales, no policías. Y este crimen como tal, pues ha generado muchísima controversia. La familia del señor Nichols le dio la bienvenida a la noticia de que fuera desmontada la unidad, que fue lanzada en octubre de 2021 para enfocarse en crímenes de alto impacto. Aparecen, ahora sí, una cantidad de personas denunciando que ya habían sido acosadas por esta unidad. Se dice que el señor Nichols, por ejemplo, fue detenido por haber estado manejando de una manera descuidada y que murió en el hospital 3 días, pero no hay evidencias que se haya presentado al respecto. Y tenemos que hay 5 oficiales que están en este momento inculpados por el asesinato del señor Nichols y que los 5 oficiales son afrodescendientes. Pero, óigase bien, de octubre de 2021 hasta enero de 2022, esta unidad hizo 566 arrestos. Se decomisaron $100,000 en efectivo, 270 vehículos y 253 armas. Entonces, ahí hay un récord importante. Pero el otro récord del que les estaba hablando es que uno de los oficiales, por ejemplo, que arrestó al señor Nichols, había sido demandado por un hombre que lo acusó de golpearlo cuando él era un prisionero hace 8 años y no hubo seguimiento a la noticia. Y si empezamos a buscar en otros lugares, hay varias denuncias de que esta gente había operado de una manera pues arbitraria. Y aquí vuelve a aparecer el tema de la mediocridad. ¿Por qué? Porque efectivamente el COVID, ha sido inculpado de una cantidad de cosas, pero esto va más allá del COVID. Hace 8 años este tipo tiene una demanda y nadie toma nota del asunto. Y por otro lado, hacemos el ejercicio de empatía con el riesgo que conlleva la empatía de, y tú eres un oficial de policía, tienes que también proteger a los tuyos, no de demandas reales, pero sí de que constantemente estén sintiendo que no pueden hacer su trabajo, porque tú los estás mandando a hacer un trabajo. Es un verdadero brollo. Y hace falta que entendamos que hay que poner una verdadera asistencia psicológica, de formación, etcétera, a quienes les estamos dando el trabajo más duro y que tenemos un problema que no es racial en muchos casos, sino es de formación. Y digo tenemos porque aunque esto es en Estados Unidos, esto es un problema global, el del abuso policial. Y tiene que ver con la incapacidad también de que esas tribus se encuentren. La tribu que quiere seguridad a toda costa y la tribu que quiere respeto de los derechos humanos a toda costa. Buen tema para discutir El Salvador en ese plano, pero ahí tenemos circunstancias especiales. Vámonos con otra noticia y esta me va a permitir hacer un ejercicio interesante. Hay un chatbot. Para los que no saben lo que es un chatbot, es una inteligencia artificial que es alimentada con todo lo que sabe o debe saber el personaje que va a conversar y te permite conversar con ese personaje. Pero ¿qué pasa cuando ese personaje es histórico? Bueno, hay un chatbot que te permite hablar con Jesús y Hitler, y aquí ha surgido una nueva controversia porque han salido rabinos a decir, bueno, entonces en esta app uno puede hablar con Hitler. Un rabino llamado Abraham Cooper dice, ahora bueno, entonces los neonazis se van a sentir atraídos a este sitio para que puedan ir y hablar con Adolf Hitler. Este hombre no es cualquier rabino, es el director de Acción Social Global para el Centro Simón Wiesenthal, que es una organización de derechos humanos hebreos. La aplicación fue creada por un ingeniero de software de Amazon de 25 años y es parte de toda esta locura de chatbots, inteligencias artificiales para diseñar, para hacer videos, etcétera, que han estado saliendo. Y en este caso, me parece bien interesante que me metí
me metí a ver esta aplicación. Vamos a ver qué les puedo mostrar. Y me puse a conversar con Virginia Woolf. Virginia Woolf, para quienes no lo saben, es una escritora considerada parte del feminismo. Y una de las primeras cosas que te dice es: AI is not guaranteed to be accurate. La inteligencia artificial no tiene garantías de ser precisa. Es imposible saber lo que las figuras históricas pueden haber dicho. Esta app utiliza datos limitados para adivinar de la mejor manera lo que las conversaciones, lo que una conversación con este personaje histórico podría haber parecido. Voy a gastar los últimos coins que tengo aquí gratis y voy a buscar Virginia Woolf, como les había dicho. Y tengo unas citas de Virginia Woolf. A ver, aquí, déjame que las perdí, pero las estoy buscando. Y quiero ver de qué manera se nutre de estas citas o del pensamiento verdadero de Virginia Woolf una inteligencia como esta. Le voy a preguntar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, ¿qué son los libros? What are books? En una cita ella dice, son los espejos del alma. Vamos a ver si me responde con esa cita o si se lanza una de estas respuestas edulcoradas que se lanzan. Aquí está respondiéndome el bot. Books are vessels of knowledge. Son naves de conocimiento, historias y sabiduría. Nos dan una oportunidad de explorar nuevas ideas, retar nuestras nociones preconcebidas y obtener mejor conocimiento de la vida de otros. Pueden ser un escape de la realidad o una entrada a ella. Ofrecen una oportunidad para entender algo nuevo cada vez que lo abrimos. En realidad, lo que esta mujer habría respondido es Books are the mirror of the soul. No es mi idea aquí mostrar que bueno, estas aplicaciones son superficiales, etc. Pero recuerden que esto se va agudizando. Por ejemplo, vamos a ver ahora si yo le respondo, but didn't you say... Déjenme ver si le respondo. Are they not? ¿No son acaso the mirrors of the soul? Vamos a ver qué me responde Virginia Woolf cuando le digo su propia cita y si la reconoce como tal o si dice, oye, ve, qué interesante lo que se te acaba de ocurrir. A ver, aquí. Ajá. Y vamos a ver qué me responde. Disculpen los que me están escuchando por el podcast. Yes, books can be a reflection of the soul. Y vuelvo a repetir algunas frases de las que dijo anteriormente. Bueno, el chatbot está bastante infantil, pero recuerden que va a ir nutriéndose. Lo interesante es la idea de vamos a hablar con figuras históricas, lo que hubiera respondido una figura histórica. El momento en que empecemos a utilizar esto como una fuente de conocimiento. Profesor, fíjese, yo, para hacer este trabajo sobre Van Gogh, entrevisté a Van Gogh en una aplicación que se llama Figuras Históricas, y él dice que lo que usted dice no es necesariamente cierto, porque tal, ¿a quién le vas a creer cuando inclusive ese chatbot tenga la posibilidad de ser un video animado de Van Gogh? Cuando de alguna manera sea súper creíble porque viene respaldado por todos los periquitos que tienen los medios. Recuerden, la gente ve una peli y jura que la peli fue así, la vida fue así, la historia fue así, lo de Titanic fue así. Y lo hace porque nuestro cerebro, ya esto lo hemos conversado demasiado, le encanta un cuento. Nos encanta un cuento. Salimos de ver un profesor. ¿Qué te pareció este profesor? Coño, está bueno. Para echar unos cuentos más buenos. Esta clase va a ser buena. Esta clase va a ser arrechísima. Y nos encontramos con la posibilidad de que estos chatbots empiecen a tener cuerpo, utilicen inteligencias artificiales también para aprenderse la voz de Hitler, de Van Gogh, de la Madre Teresa de Calcuta, de quien sea. Y vamos a dar por cierto esto.
y no vamos a estar chequeando. Yo comencé por el proceso contrario. Yo comencé con citas a Virginia Woolf tratando de entramparlo a ver qué tanta correspondencia hay entre lo que esta persona pensaba, lo que este chatbot cree que diría Virginia Woolf y lo que efectivamente dijo cuando le preguntaban sobre algo muy concreto. Pero ¿quién va a comenzar por allí? Si ni chequeamos lo que copiamos y pegamos. De nuevo, es un tema complicadísimo el de todas las madrigueras de conejo que se están abriendo, pero no por ello podemos simple y llanamente reírnos. Yo creo que efectivamente estamos en un momento tan complicado como en el momento en que apareció el Internet, donde las leyes iban apareciendo 15 años después de que los problemas que planteó Internet aparecieron. Más adelante les voy a dar un video que pueden ver de un tipo que trabaja asesorando empresas sobre cómo ponerse al día con la tecnología. Entre esas empresas están nada más y nada menos que General Electric. Y les dejo ese video para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre lo que viene. Pero mientras tanto, hay que tocar el tema, porque me lo enviaron muchos de ustedes, de la moneda común entre Brasil y Argentina, que fue mencionada la semana pasada por ministros de finanzas de ambos países y que tiene a muchos diciendo, pero bueno, ya va, un momentico, primero no se arranca, yo soy el mismo. Yo arranqué por ahí. Lo primero que dije cuando escuché esto es, sin leer, porque uno es un bestia también, pero bueno, ya va. Primero se establecen fronteras fluidas, se establecen aranceles comunes, se unifican las aduanas y el último paso es una moneda común, así lo hizo Europa. Pero no, esto va más por la vibra del sucre, para quienes recuerdan el ejemplo venezolano, de tratar de separarse del dólar, que en este momento es fundamental para todas las operaciones financieras y comerciales en el mundo. Esto ocurrió sobre todo después del Tratado de Bretton Woods del año 44, que quiere decir que muchos bancos centrales alrededor del mundo tienen parte del dinero, los fondos de los gobiernos en dólares. La relación de la moneda local hacia el dólar o contra el dólar es importantísima para entender el poder de cualquier economía. China promueve tratados bilaterales con varios países de manera que los intercambios comerciales se hagan en yuan y en la moneda local, de manera de no depender del dólar y de irle quitando protagonismo al dólar. Los economistas que han estado publicando sobre este tema en el periódico de la Folha de Sao Paulo, que son Haddad y Galípolo, argumentan que la creación de esta moneda podría ayudar a los países a proteger su soberanía de sanciones impuestas por gobiernos extranjeros, especialmente Estados Unidos, que está en la cima de la jerarquía global, porque tiene el privilegio de emitir una moneda que es internacional, que es el dólar. Muy bien. Esta cita es clave, porque lo que está detrás de esto es que en los últimos años hemos visto, tanto en Latinoamérica como en el caso de Rusia, como en el caso de África, de algunos países, el poder y el crecimiento de sanciones económicas que ponen loco a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se han generado economías paralelas, economías tratadas directamente con oro, back channels, caminos traseros para poder hacer comercio, lo que está ocurriendo con Rusia y el petróleo y los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, etcétera. Todo un entramado para tratar de salvarse de sanciones. Y esto no es otra cosa que un plan de, en primer lugar, poner barbas en remojo y en segundo lugar, tratar de dar a entender que hay otros caminos. Lamentablemente creo que en el caso, y esta es mi humilde opinión, es que el dólar sigue siendo bastante fuerte y que además estamos hablando de dos economías que tienen crecimientos inflacionarios importantísimos, no están en su mejor momento económico, y plantear una moneda fuerte creando un banco central que se maneje puede terminar en lo que terminó en buena medida el sucre, que no se utiliza no se utilizó tanto como se esperaba y no tuvo el efecto que se esperaba tener de darle una soberanía económica a los países. Pero es un llamado de atención de que los gobiernos se están preparando para sanciones económicas, porque esa va a ser una de las nuevas formas de guerra. El caso chino les recuerdo, una de las cosas que hizo Biden, que para muchos Trump nunca se acercó a una cosa como tal, fue prohibir cualquier comercio y cualquier exportación de semiconductores
y de trabajar en producción de semiconductores en China por parte de empresas estadounidenses. Y esto ha dejado a China en un mega brollo que no es cualquier cosa. Y ese es el tipo también de sanciones para las cuales se tienen que estar preparando una cantidad de países. No me extrañaría que el próximo fuera la India. Para terminar, porque no puedo dejar de hablar de este tipo de cosas para quienes creen que... Porque yo veo mucha gente diciendo, bueno, se jodieron los diseñadores. Se fregaron los copy-paste, los editores, porque ahora hay chatbots que escriben. Se fregaron inclusive los programadores, porque ahora se puede copiar y pegar código. Inclusive uno puede hablarle a una computadora y decirle, hazme un programa, una aplicación que haga esto, esto y esto, y te hace el código ya sola. Bueno, pero también hay unas consideraciones que tienen que tener los abogados. Hay un startup de Joshua Brother en Estados Unidos que se llama Do Not Pay. No pagues. Y el objetivo de esta app es que esta puede argumentar a tu favor en un caso de tráfico, por ejemplo, y permitirte ahorrarte el dineral que te costaría una defensa contra, por ejemplo, una multa de tránsito. Pues en este caso, un hombre británico que pretendía tener un abogado robot, ayudarlo a defenderse en una de estas acusaciones por una infracción de tránsito, ha dicho que no va a utilizar el robot porque hubo amenazas por parte de distintas asociaciones de que lo podían llevar a la cárcel. La amenaza está centrada en que para poder ejercer su defensa, este tipo tiene que utilizar unos lentes que tienen unos audífonos y unos micrófonos. La inteligencia artificial tiene que ser capaz de grabar, interpretar y darle los argumentos de su defensa, y está prohibido en muchas de estas cortes el grabar, siendo un externo, los procedimientos que ocurren en las cortes. Pero en realidad, más allá de que este sistema vaya a tener o no, vaya a ser bueno o no defendiéndote, esto iba a ocurrir el 22 de febrero en California y no se dio. Y lo que es importante de esto es cómo reaccionaron una cantidad de asociaciones, diciendo, por ejemplo, el State Bar de California, que dicen que tienen que investigar los posibles usos no autorizados de la ley, de práctica de la ley no autorizada, y por eso están prestando la atención a esto. Y el monopolio de la defensa legal ha sido siempre una de las grandes ventajas del abogado. Es decir, tienes que tener un abogado, y si tú escoges ser tu propio abogado, te estás exponiendo a una cantidad de cosas. Un poquitico como aquello de el derecho a reparar, bueno, el derecho a defenderme. Yo no quiero tener que depender de una empresa, de un abogado, de un escritorio para defenderme. Yo quiero defenderme yo mismo. Y si hay una inteligencia artificial que es capaz de buscarme evidencias, buscarme antecedentes, evaluar casos paralelos al mío y ahorrarme todo el trabajo que me costaría un abogado, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, aquí los abogados han ganado una primera victoria evitando que esto ocurra, pero no va a pasar mucho tiempo antes que esto empiece a tener influencia. Desde ciertos años, China ha utilizado los servicios de inteligencia artificiales para resolver veredictos en juicios. ¿Ok? Por cierto, Brother, que es el creador de esta aplicación, ha estado diciendo que en Twitter que la compañía le pagaría a cualquier abogado $1 millón para que argumente en frente de la Corte Suprema de los Estados Unidos utilizando iPods que le darían argumentos generados por su inteligencia artificial, es decir, desde su abogado robot. Pero ahora dicen que que van a dedicar esta aplicación para ser capaz de responder a agencias que reportan sobre tu estado de crédito, o responder automáticamente a quienes te están ofreciendo suscripciones que tú no quieres. En todo caso, las herramientas que se habían diseñado originalmente para Do Not Pay, que no han sido probadas en ninguna corte, requieren de la grabación de los argumentos, y esto es su primer obstáculo. Vamos a ver cuánto se puede empezar a buscar el loophole para que esto ocurra, pero no puedo dejar de traerles a colación un artículo de la gente de Deutsche Welle, que por cierto me envió José Seiyalarán,
sobre la cantidad de asuntos legales que están siendo resueltos en China utilizando inteligencia artificial. Esto empezó en el año 2019. Tienen un programa de asistente al juez llamado Xiaoxi 3.0 o Pequeña Sabiduría. Y la primera vez que asistió a un juez, lo asistió en el juicio a 10 personas que habían fracasado en el pago de sus préstamos bancarios. Bueno, antes de que existiera esta aplicación, hubieran tenido que tener 10 juicios separados para resolver este tema. Pero con Xiaoxi 3.0, Little Wisdom, todos los casos fueron resueltos en una sola audiencia con un solo juez y la decisión estaba disponible en 30 minutos. El primer paso fue utilizar Xiaoxi para tareas repetitivas, por ejemplo, como anunciar los procedimientos de la corte durante las audiencias. Pero ahora esta tecnología es utilizada para grabar el testimonio con reconocimiento vocal, analizar los materiales del caso, verificar información de bases de datos en tiempo real. Y se utiliza generalmente en disputas financieras. Sin embargo, la tecnología similar ha sido aplicada en la corte para resolver, por ejemplo, accidentes de tráfico. Se ha examinado la evidencia utilizando inteligencia artificial y se han escrito los veredictos ahorrándole tiempo a los jueces. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, obviamente que en un país tan grande como China, el acceder a las bases de datos con la velocidad con la que puede acceder una inteligencia artificial le ahorra al juez el tener que ir a ver, bueno, cuánto tiempo se está dando generalmente en nuestras cortes por un accidente de tráfico donde la culpa es menor. Cuánto tiempo se le está dando de posibilidad para pago a alguien que ha fracasado en su primer pago, un préstamo. ¿Cuántas veces tiene que fracasar para que yo decida que, bueno, el banco puede embargarle sus propiedades? Todo esto requiere de investigación por parte del juez. Y estoy hablando ahorita a favor del uso de inteligencias artificiales como una herramienta que pueda asistir a un juez. Venimos de hablar de un caso donde inclusive van a ser robots. De hecho, Xitong Qiao, profesor de Derecho en la Universidad de Duke, en los Estados Unidos, le dijo a la Deutsche Welle que entiende la tentación de las cortes chinas para que adopten la inteligencia artificial en casos criminales. Uno de los retos de la justicia criminal es que haya uniformidad. Quieren asegurarse que a lo ancho de las distintas regiones de China las penas son consistentes las unas con las otras dependiendo de crímenes que sean consistentes los unos con los otros. En Canadá, porque esto no solamente ha ocurrido en China, en Canadá la aplicación de negociación Smart Settle One logró resolver una disputa que llevaba 3 meses sobre unas tarifas no pagadas a un cliente y lo hizo en menos de 1 hora. Las partes involucradas en una negociación de este tipo tenían que mover banderas en una pantalla indicando el espacio de compromiso posible que estaban dispuestos a generar. Y la aplicación, utilizando prácticas de negociación básicas, fue empujando a las partes a un acuerdo sin revelar cuáles eran sus posturas. Es decir, uno nada más ve lo que uno está proponiendo, uno no ve lo que el otro propone, y esta parte en el centro funciona como la persona que iba de una oficina a la otra tratando de resolver un asunto de negociación. Me parece fascinante. Sin embargo, hay muy pocos países que realmente quieren introducir la inteligencia artificial en asuntos legales. Francia, por ejemplo, prohibió cualquier desarrollo de litigación predictiva de inteligencia artificial en el 2019 porque quería evitar que se comercializara la data que se utiliza los datos que se utilizan para tomar decisiones judiciales, porque las cortes no tienen la capacidad de desarrollar inteligencia artificial por su cuenta, así que iban a ser una figura externa. Y han tenido problemas también en la misma China con casos controversiales, casos que han sido removidos de las bases de datos de los chinos porque la gente ha protestado lo que fueron penas no adecuadas a personas utilizando precisamente inteligencia artificial. Y por supuesto aquí ya el tema no solamente la inteligencia artificial, sino la fragmentación de los datos y también el hecho de que tienes que pedirle al juez que revise todas las decisiones que toma la inteligencia artificial, lo cual le puede tomar menos tiempo, pero a la vez implica que no va a revisar cuáles fueron las bases de datos que fueron utilizadas por una inteligencia artificial para tomar la decisión que haya tomado.
Volvemos al mismo argumento del estudiante. El estudiante copia y pega, esta es la parte de la que puedo hablar, sin verificar qué es lo que está copiando y pegando, porque asume que la fuente es lo suficientemente poderosa. Lo asume en base a dos criterios. Uno, criterio académico, pero el otro es el criterio de conveniencia. Este párrafo es demasiado bueno como para que yo no lo use. Claro, te has preguntado por qué es demasiado bueno. Quizás porque es demasiado tajante con respecto a algo sobre lo cual no tiene ¿cómo se llama? No tiene los suficientes datos para decir lo que dice, pero sabía que diciéndolo iba a obtener atención como efectivamente tú la estás entregando a ese párrafo, a ese autor, a esa fuente. Estamos metidos en un rollo. Y es un rollo mucho mayor que el que implicaba Internet como tal. Hemos llegado al momento Patreon. Este es el momento en el que yo me tengo que ir a tomar un café. No sé qué tal está yéndole la transmisión. Voy a tratar de ver qué fue lo que pasó, de que algún experto, de que venga Estefano a revisar la computadora. Yo me voy a tomar 5 minutos para tomarme un café y volvemos porque ya hemos cumplido 1 hora de aburrido. Usted puede escuchar el resto de esto, donde vamos a hablar de la sociedad de los ancianos, vamos a hablar de lo que está pasando con lugares como BuzzFeed, que están votando gente y lo están sustituyendo con, adivinen, las decisiones que tomó Elon Musk y YouTube de sacar un video de la BBC en la India por petición del gobierno, los grandes defensores de la libertad de expresión. Lo que dijo el tipo de Pfizer cuando lo estaban entrevistando, que al parecer tiene a todo el mundo como loco, las verdades que dicen algunos, o lo que dicen algunos que es la verdad sobre el mundo cripto, y la relación que tiene con, no vale, yo no soy racista, científicos que están utilizando wifi para ver cómo te mueves por tu casa, lo que le pasa a una mujer cuando sale embarazada en la liga de fútbol, lo que ocurre con una persona que es queer cuando decide ser padre y no de revelarle su identidad a su hijo y el rollo en que se mete, lo que pasó en Andalucía y otras cositas. Deme 3 minuticos. Aquí estamos de vuelta en Aburrido para la gente del Patreon. Yo voy a tomar una decisión en este momento para el chat, porque aunque estoy tratando de no ponerme nervioso por el hecho de que estamos teniendo problemas con la transmisión, hay una responsabilidad que uno tiene, que es que la semana pasada cuando hice el live de medianoche, recuerden, los jueves en la noche hago un live, yo tuve problemas de transmisión y la verdad es que honestamente debía haber chequeado qué carrizo estaba pasando. Voy a cerrar algunas de las conexiones a internet a ver si esto tiene que ver. Y si ustedes me dicen en el chat si esto se está transmitiendo. No me siento que es mi mejor aburrido. Y uno debería, cada aburrido, sentir que es el mejor. Bien, vamos entonces con la decisión que tomó BuzzFeed de generar contenido utilizando ChatGPT. BuzzFeed es un sitio de noticias. Y el hecho de que se disparara 150% en la bolsa. Y esto con el hecho de, creo que tengo que buscar la noticia porque por cierto, van a oír en el fondo una lays off employees. Esto es una noticia de diciembre que se lanzó el 12% de sus staffers. Alguien, sin embargo, lo debo reconocer, quiso aclararme que estos layoffs como el de YouTube, como el de Google, como el de como el de Amazon, Apple no lo ha hecho tan fuertemente. Ciertamente hay que verlos con detalles, no hay que verlos en face value, porque no es simple y llanamente que las compañías decidieron, bueno, es que contraté demasiada gente en pandemia y me fui de Maraca. Lo de la pandemia tiene otro ángulo que alguien se encargó de comentarme y quiero leer el comentario. A ver, ya va. Ya lo voy a buscar para leérselos. Pero que bueno, que básicamente me fui de Maraca con lo de Google, porque no encuentro ahora el comentario, como siempre. Top comments, newest first. A ver, disculpen, estoy aquí navegando. Pero lo que me dijo es que me fui de Maraca, hablando de Google, porque lo que ocurrió también en pandemia es que se perdió mucho ritmo de trabajo y muchísima gente que fue contratada no estaba dando la talla. Entonces hay que verlo también desde ese ángulo.
y no dudo que ese sea un tema. No dudo que eso sea parte también del asunto. Como siempre, trato de incluir el input que ustedes me dan para hablar aquí de lo que hay que hablar. Mira, lo de BuzzFeed, aquí está. Para terminar con inteligencia artificial e irnos a otro tema. El CEO de BuzzFeed, Jonah Peretti, el jueves escribió un mensaje a sus empleados indicando que la inteligencia artificial empezará a cobrar protagonismo en algunos